Hey, 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 mi gente, bienvenidos a otro episodio de Hazlo y me cuentas, este espacio donde desde mi perspectiva te hago saber o te comunico cuál ha sido ese camino que he transitado durante todos estos años para pasar de ser un inmigrante que estaba a punto de regresar a su país en estado de depresión, tristeza, etcétera, a hoy por hoy ser un empresario en los Estados Unidos. El día de hoy estamos en un look un poco más formal. Me tocó sacar el blazer, o bueno, realmente comprarlo, porque estoy en la ciudad de Miami y no había traído un blazer para estos sets de grabaciones, pero me tocó darle ahí un golpe a la tarjeta, porque estoy acompañado de dos personas las cuales admiro muchísimo. Tengo la bendición, el honor y el privilegio de poder llamarlos colegas, trabajan conmigo, pertenecen a lo que es mi cúpula, son mis manos derechas y tenía que ponerme acorde a la ocasión, ya que son dos caballeros elegantes de pie a cabeza, así que hoy vamos a tener en Hazlo y me cuentas contando su experiencia en este episodio que podríamos llamar la continuación del episodio anterior, donde estuvimos hablando de olvidarnos del yo era, para poder dar paso a esa reinvención de la cual siempre, siempre, siempre hablo. Entonces tenemos al señor Nelson Sucre y al señor Carlos de Braz. Gracias, No hay público, pero aplaudamos, gente, lo que estamos. Y bueno, la razón por la cual quise invitarlos a conversar, a compartir hoy el panel conmigo, es porque considero que son dos personas que tienen un recorrido y tienen un background bastante extenso, con muchísima experiencia, pero que al igual que todos nosotros, al igual que seguramente tú que nos estás viendo del otro lado de la pantalla, han tenido que comenzar de cero, y no solamente una, dos, tres, sino que yo creo más de 4 o 5 veces, y es algo que ellos nos van a comentar. Entonces, yo siempre hablo muchísimo al momento de emigrar sobre un estado donde inconscientemente el inmigrante permanece, y es ese estado de depresión post-migración. Y creo que es una problemática bastante grande la cual nosotros debemos atacar, y es nuestro deber ya habiéndolo superado, porque estoy seguro que en algún momento tal vez ustedes lo vivieron, yo en lo particular lo viví. Al momento uno no se da cuenta. Y si estás en un mal entorno o no con las personas correctas a tu lado que pueden darte un empujón para tal vez salir de allí, brother, creo que tomas decisiones radicales basadas en esas emociones negativas, que es lo que me pasó a mí en su momento, que ya tenía las maletas hechas y prácticamente estaba de regreso a mi país. Entonces yo hablo de la capacidad de reinventarnos, de ser resilientes, pero para eso hay que tener el carácter y tal vez otros factores de los cuales ustedes me conversarán y podrán colocar sobre la mesa, a ver por qué hoy por hoy, gracias a Dios, ustedes también son personas exitosas dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, quería preguntarte, Nelson, un poco sobre tu background. Primero que hables un poco de ti, te presentes, nos comentes cuánto tiempo tienes acá en los Estados Unidos. Sé que anteriormente venías de otro proceso migratorio en Panamá, pero ¿de dónde viene esa vena emprendedora y siempre salir adelante? Y hoy a tu edad tener la oportunidad, no te estoy llamando viejo ni mucho menos, ¿no? Pero tener la oportunidad de brother, haber comenzado una nueva carrera y ser una de las personas más exitosas dentro de la industria a nivel nacional. Y estamos hablando de un país de más de 380 millones de habitantes, más de 60 millones de latinos, y tú estar posicionado como un empresario que no solamente tú tienes resultados, sino que brindas la oportunidad a otras personas. Así es. Bueno, gracias por la introducción, Sergio. Súper feliz de estar contigo, pues, en todo este proceso. Yo vengo de una experiencia, o sea, digamos, yo trabajé muchos años en Venezuela, siempre tuve emprendimientos, ¿no? A pesar de que trabajé para compañías, fui empleado, por supuesto, hasta el momento que me inicié en un negocio, ¿no? En ese momento descubrí que era mucho mejor, ¿no? Tener la oportunidad de trabajar para ti mismo. Pero todas esas cosas llevan mucho esfuerzo, se trabaja bastante tiempo, inversión, ¿verdad? Entonces, y se tienen resultados, claro que sí. Siempre y cuando tú trabajes mucho, vas a tener resultados.
Yo lo tuve en Venezuela en su momento, posteriormente me tocó migrar por todas las razones que todo el mundo conoce. Yo soy doble migrante. Hoy en día, pues, tuve 6 años en Panamá. Fue una experiencia, en un principio, pues, buena, ¿verdad? Porque, pues, salí del país, tenía muchas ilusiones, emprendí negocios porque venía con esa vena de... Nunca le he tenido miedo al cambio, siempre he procurado poner mi tiempo y mi esfuerzo en cualquier proyecto que me permita a mí salir adelante, ¿no? Por eso, en el momento en el que tú sales de Maturín, ¿a qué te dedicabas? Y cuando llegas a Panamá, hablando de esa ilusión, ¿qué fue lo primero que hiciste al momento de llegar a Panamá? Claro. ¿Cuál fue ese momento de reinvención en el momento de esa primera experiencia migratoria? Sí, tuve mi primer negocio en Panamá. Yo me fui con un negocio desde Venezuela, montamos un negocio en Panamá. Tuvimos como año y medio luchando con el negocio. Nunca logramos levantar... ¿Un negocio de qué? ¿En qué sector? En el sector de decoraciones de eventos. Ok. Teníamos un negocio de decoraciones de eventos. No nos iba muy bien y me fui hacia la rama de la comida porque pues tuve también experiencia en Venezuela en comida. Intenté hacer lo que venía haciendo en Venezuela. Yo tuve mis últimos 12 años en Venezuela, trabajé con seguros en Venezuela. Okay. Trabajé con una compañía internacional, vendía seguros internacionales, me fue súper bien. Siempre tuve negocios en un principio hasta que empecé a trabajar con los seguros. En Venezuela me iba súper bien, ¿verdad? Pero me tocó migrar y pensé que en algún punto podía entrar y salir del país. Pues llegó un momento que no se pudo más. Intenté hacerlo en Panamá, pero en Panamá tiene restricciones para las personas que no son ciudadanos y no lo pude ejercer. Entonces me dediqué al comercio, monté negocios en toda mi inversión, vendí mi casa en Venezuela, llevé el dinero a Panamá para poder invertí en 2 negocios de comida, trabajé muchísimo. Por ahí tengo una foto donde salgo yo sentado en un mueble así todo encorvado, deprimido completamente porque... Trabajaba muchísimo y digamos, después de haber hecho una gran inversión, tener esfuerzo constante, porque pues yo era el que hacía las compras, atendía el negocio, hacía preparación, hacía todo en el negocio, ¿no? Porque que eso es uno de los grandes errores de los empresarios, ¿no? Que nosotros nos metemos y queremos agarrar las riendas del negocio y pensamos que hasta para cocinarlo, pues lo tienes que hacer tú para que todo vaya bien. Que es un grave error. Yo pienso que más allá de un grave error, porque todo depende de las circunstancias, a mi pensar, porque es distinto abrir un negocio donde, según el capital que tú tengas, tal vez tienes la oportunidad de delegar todas esas funciones de forma inmediata, pero cuando eres un microempresario o eres un emprendedor, tal vez te toca hacer mucho a ti. Ahora, el error está cuando luego la persona ya se capitaliza y no aprende a delegar. Correcto. Entonces te quedas allí estancado. Posteriormente, pues, tema de pandemia, también se deprimió mucho el negocio, pues me reinventé, empecé a trabajar más por delivery, que antes no lo hacía. Ok. Entonces, ahí... O sea, en ese momento, el restaurante empezó a dar servicio de delivery, cuestión que no hacías antes. Correcto. Agregaste ese servicio a tu restaurante. Correcto, para poder seguir trabajando. Sin embargo, pues, las ventas alcanzaban para pagar las cuentas, vivía al día. Entonces, pues, se nos presenta la oportunidad de venirnos a los Estados Unidos. Y realmente ahí hubo otro cambio, ¿verdad? Nunca tuve miedo, nunca. De verdad que yo me vine para acá con un propósito firme. Esa experiencia en Panamá lo que hizo fue fortalecerme mentalmente, porque cuando llegué acá ya tenía un norte. Yo sabía, me puse a estudiar inglés, ¿A qué edad llegaste, Nelson, a los Estados Unidos? A los 51 años. Y es importante recalcar eso, porque muchas otras personas piensan que la edad es una limitante a la hora ya sea de emigrar o a la hora de emprender o a la hora de tener que reinventarte, que es la palabra en la cual estamos desarrollando el día de hoy. Hay muchísimas personas que tal vez tienen la capacidad, tal vez tienen el talento, pero esa creencia limitante que la edad es un obstáculo, cuando yo más bien considero que esas canas son un valor agregado porque traen muchísima experiencia sobre la mesa y que más bien permite que puedas desarrollar un negocio ya corrigiendo lo que había ocurrido en el pasado. Pero fíjate, vamos a dejar el tema hasta los Estados Unidos porque mira, si yo hubiese hecho un trabajo de producción más grande no hubiese podido coincidir, pero ahora recordando, yo no recordaba que Carlos, antes de llegar a los Estados Unidos, también tuvo una pasantía, un proceso migratorio en otro país. Entonces vamos a llevarlo hasta acá, vamos a ver cuál fue la primera experiencia de Carlos en el momento de emigrar,
dónde él se tuvo que reinventar, a qué se dedicaba en Venezuela, y luego también brincamos a la parte del sueño americano. Entonces, coméntanos un poco, Carlos, ¿en qué momento saliste? ¿Bajo qué circunstancias saliste? ¿A dónde fuiste? ¿Y qué fue o cuál fue ese primer proceso de reinvención que viviste al momento de llegar a un nuevo país? Bueno, gracias por la invitación y por la oportunidad de estar acá. Sí, cuando escuchaba a Nelson que había pasado por un doble proceso migratorio, yo dije, bueno, yo también me sentí identificado ahí. Y bueno, me gusta también hacer una breve introducción sobre lo que es un poquito la historia familiar y cómo se desarrolló esos primeros años en Venezuela. Mis padres son migrantes también. Llegaron a aquella Venezuela que en algún momento, a la que llegaba todo el mundo, ¿no? Y de ellos tengo el ejemplo de solamente trabajar. Yo, por ejemplo, con mi padre lo acompañaba a vender pescado en la calle. Mi papá tenía un camioncito de pescado y nos poníamos en la calle, ¿sabes? Con el hielo y los pescados. No sé si llegaron a ver eso en algún momento. 100%, claro. Momento. Entonces esa vena emprendedora viene de familia. Mi trabajo era espantar las moscas con la, ¿sabes? Era un niño, ¿no? Claro. Era un niño y siempre vi a mi papá como con mucho trabajo siempre se fue superando. Antes el camioncito eran conserjes. Yo nací en una conserjería, ¿ok? Y yo he visto el proceso de lo que es mejorar y ir evolucionando basado en el trabajo y en el respeto, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento también mi padre logró posicionarse como un hombre de negocios de Caracas y yo lo acompañaba en su negocio, ¿ok? Y también estudié, hice una carrera en Venezuela, soy abogado, pero siempre lo mío fue el emprendimiento, me gustaba comprar, vender cosas. Y en algún punto decidí también hacer yo mismo mi propia carrera de emprendimiento, como se podría decir, ¿no? Logramos establecer un negocio familiar en el área de comida, ¿ok? Comida rápida. También en algún momento desarrollé un negocio de apuestas hípicas, ¿ok? Pero todo fue como en el momento de la crisis, todo fue como una gran explosión que de un momento a otro todo lo que se venía construyendo, ¿sabes? Se devastó por la crisis económica que empezó a sufrir Venezuela y tocó reinventarse. Y desde Venezuela surgió un proyecto con una de las personas que más admiro en mi vida, el doctor Antonio, para el área médica, ¿no? Cosas que ya veníamos desarrollando un poco en Venezuela, pero en vista de las condiciones se movió el proyecto para Ecuador. Pero de igual forma, fíjate tú, primero comerciante, luego te desarrollaste en el área de las apuestas hípicas, siendo abogado, y luego brincas al sector médico. Entonces estamos hablando de reinvención total. Totalmente. ¿Sabes? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ojo, obviamente el valor agregado que te puede traer experiencia sabemos que siempre se coloca sobre la mesa, pero de ser abogado y manejar apuestas hípicas, ahora trabajar en el área médica. Coméntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, y sin mencionar que en algún momento vendí puerta a puerta cosas también, siendo un muchacho de 15 años, productos OmniLife, nunca se me olvida. Entonces, bueno, surgió ese proyecto basado también en lo que yo podía aportar desde mi área, ¿ok? Y surgió la idea, pues, de hacer esa distribución de esos insumos médicos, ese dispositivo médico en Ecuador. Llegué a un país donde no conocía absolutamente a nadie. O sea, literalmente llegué a Ecuador sin conocer a nadie. Con una empresa ya registrada, lo hice todo desde afuera, con toda la documentación al día, y me lancé a la calle y caminé no sé cuánto, visitando hospitales, clínicas, reuniéndome con médicos, exponiendo la nueva tecnología que podíamos tener para ellos. Y de un momento a otro, en un año, logré posicionar el producto en toda la cadena hospitalaria del Ecuador, en la parte de salud pública y también en parte del sector privado. Me gané un reconocimiento por eso en Ecuador como empresario del año. Pero luego vino la pandemia y desafortunadamente también, paradójicamente, ¿no? Porque se supone que era cuando más de repente íbamos a impulsarnos, porque era en el sector donde estábamos, por cuestiones políticas fue bastante difícil seguir introduciéndonos porque todo se cerró. Literalmente las compras públicas, todo ese tipo de cosas. Y ya con unos viajes que habíamos hecho a los Estados Unidos nos gustaba la idea de poder vivir acá también. Y como ya habíamos tenido la experiencia de agarrar nuestras maletas y decir, ¿sabes qué? Yo puedo, tomamos nuestras cosas y nos vinimos a los Estados Unidos. Y eso es muy importante porque habla de la resiliencia y de ser personas que ante los obstáculos no se quedaron de brazos cruzados, sino que dieron el siguiente paso. Sé que ambos tienen familia. Tengo la bendición de conocer y compartir con las familias de ambos. Tienes una niña pequeña, Carlos. Los hijos de Nelson ya están un poco más grandes por razones obvias, pero no es fácil. No parece, ¿verdad? Claro, porque mira, yo siempre cuando hablo y desarrollo este tema de la depresión posmigración, yo siempre digo que yo la tuve más fácil porque era yo solo. Y el hecho de ser yo solo y aparte no haber tenido un background
tan grande o una experiencia tan grande porque emigré muy joven, era muchísimo más lo que yo tenía que ganar a lo que yo tenía que perder. Cuando yo tomo decisiones, tomaba decisiones únicas y exclusivamente basado en mí y no en la responsabilidad con terceros. Porque más allá de que ayudo a mis padres o desde ese momento ayudaba a mis padres, realmente no es una obligación. Distinto a cuando tal vez tienes una pareja o cuando tienes hijos, que es muchísimo más delicado. Entonces, quiero saber un poco, porque en el momento en el que tomas esa decisión, ¿qué sientes? O sea, volverle a decir a tu familia, mira, nos vamos de nuevo, nos volvemos a hacer maletas y volvemos a llegar a este país. ¿Por qué sientes que te va a ir bien? Porque yo pienso que nadie da un paso pensando que le va a ir mal. Pero ¿qué cualidades consideras tú, Nelson, que tienes para tú decir, mira, no estoy apostando, voy a la fija y me va a ir bien? Sí, seguro. Es que siempre tuve la creencia de lo que yo hacía en Venezuela. En el momento que empecé a trabajar con seguros en Venezuela, fíjate esta experiencia, ¿no? Inmediatamente noté que era algo que enganchaba muy bien conmigo, ¿verdad? Enganchaba muy bien conmigo, con mi personalidad. Porque le brindaba la oportunidad a las personas de tener protección. Y tuve una experiencia por el tiempo que tengo trabajando, ¿no? Un joven amigo tuvo un accidente, falleció, y era un cliente mío. Y pues me tocó pagar, ¿no? el beneficio. Y eso cambió, hizo un cambio completo en mi vida, en la experiencia en cuanto a los seguros, porque realmente me hizo creer mucho más en esto, porque representó para esa familia un apoyo financiero, porque el muchacho era todo para esa casa, él era el que trabajaba, pero él tomó las previsiones y tenía el seguro. Entonces, para mí eso hizo un cambio completo en mi vida, porque descubrí, hoy en día esa joven se volvió a casar, rehizo su vida, ese dinero le sirvió para mucho, le compré una casa a la mamá, porque la conozco. Y cuando viajé acá, bueno, en el tiempo que estuve en Panamá, intenté hacerlo, pero por las restricciones no pude. Sin embargo, cuando llegué acá tenía ese foco fijo, ¿no? De buscar esa oportunidad. Y bueno, tuve la oportunidad, gracias a Dios, pues en el camino conocí a Sergio. Yo tuve una experiencia previa a eso, Sergio, que también quería comentarla acá. Cuando yo llegué aquí a este país, enseguida empecé a hacer aplicaciones, a hacer delivery. Y te voy a confesar algo. Yo sentí en ese momento, me sentí la persona más feliz del mundo. Wow. O sea, sí, literal, porque agarré una primera orden y fui, lo entregué en cuestión de una hora. Ya había hecho $35, no recuerdo. Enseguida agarré otra orden y era una orden más grande, me tomó como hora y media más, pero yo era bueno porque tenía experiencia haciendo compras, ¿no? Hacía Instagram. Entonces, en cuestión de 3 horas, yo me había ganado casi $100 o $100. Entonces, y estaba yo solo, no tenía la responsabilidad de ese poco gente que tenía en 2 negocios, que lidiaba todos los días con distintos problemas de todas las demás personas, las compras, todo el poco de cosas que implica eso. Sí. Entonces, de verdad, que yo sentía que tenía un saco de cemento en la espalda. Es literal, Sergio. Yo andaba encorvado. Mi esposa me decía, Nelson, enderésate. Nelson, enderésate. A cada rato me decía, porque me sentía encorvado. Entonces, en ese momento, de verdad, sentí como que se me cayó un peso. Sí, se me cayó un peso de la espalda, ¿no? Entonces, fui muy feliz y lo hacía con amor, y le agradezco, de verdad que le agradezco a este país esa oportunidad de haber experimentado trabajar en delivery, trabajar en un warehouse, porque todo eso siguió forjando, ¿verdad? La oportunidad, hasta que tuve la oportunidad de trabajar con American Income. Esta compañía, cuando te conocí, pues vi esa oportunidad. Y bueno, yo seguí, pero inmediatamente empecé a prepararme, me preparé. Ahí quiero que, Carlos, tú me converses algo basado en lo que comenta Nelson, porque durante mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar con personas con un background como el de ustedes, personas muchísimo mayores que yo, o personas que han hecho a lo largo de su vida y de su carrera cosas más grandes de las que yo hice hasta cierto punto. Entonces, mi pregunta es, que me gustaría que tú me dijeras, Carlos, ¿dónde deciden dejar o en qué momento está la reflexión de olvidar el yo era
mira, decir, voy a seguir este camino, voy a seguir un sistema, voy a dejar mi ego guardado un ratico. Digo guardado un ratico porque yo no pienso que el ego es malo, solamente que hay que saberlo utilizar. Es como Hay que saberlo administrar. es como una navaja suiza. Tú ahí, cuando lo necesitas, lo sacas, ¿no? Pero ese tema de reinventarse, muchas veces necesitas a alguien que te oriente, ¿no? Y desarrollar la humildad en tu corazón de en verdad decir, voy a seguir un sistema. Voy a apalancarme a esto que ya funciona. Y yo lo valoro mucho porque siendo mucho menor o siendo menor que ustedes, he visto como otras personas han perdido la oportunidad por eso, por ego, y veo que ustedes, gracias a Dios, siguiendo los lineamientos, han logrado desarrollarse profesionalmente con nosotros. Así es. Entonces, ¿en qué momento hay un clic allí de decir, mira, sí voy a reinventarme y sí voy a aceptar consejos y por aquí me puedo ir? Sí. Carlos. Mira, bueno, yo creo que hay dos clics importantes, ¿no? El primer clic, como tú bien preguntabas anteriormente, es el clic de dar el paso para volver a migrar, ¿no? Y ahí teníamos claro en una conversación con mi esposa, que obviamente la amo y la adoro, que sabíamos que basado en nuestros conocimientos y conociéndonos lo fuerte que somos mentalmente y como emprendedores, echados para adelante, dijimos, sabemos que vamos a tener que vivir un proceso en el que nos vamos a tener que adaptar a empezar de cero, seguramente, porque una cosa es visitar quizás los Estados Unidos de vacaciones o de paso, y otra cosa es empezar a vivir acá, un sistema nuevo. Y pues desde el día uno creo que entendíamos eso y llegamos y empezamos a hacer trabajos de lo que saliera, ¿no? Como la mayoría de la gente. Yo lo decía en estos días, creo que el 99 o el 98% de las personas que emigran acá tienen que empezar en cualquier tipo de trabajo, ¿ok? Pero sí hubo un punto bastante, en lo personal, bastante fuerte para mí porque sí empecé a entrar en un estado como de depresión, ¿ok? Y eso hay que admitirlo para poder sanarlo. Yo decía, ya había pasado un año, no había llegado documentación, y yo me veía entregando paquetes, haciendo trabajos que se supone que yo ya había pasado, ¿no? Porque, ¿sabes? Uno ya... Sí, el trabajo no se desmerita, ni mucho menos, pero cuando uno está consciente que sus habilidades y capacidades están para algo mejor, Exacto. a pesar de que uno se sienta feliz, tal vez haciéndolo, ahí es donde el ego... sabe que Claro. correcto, sí. Entonces, continúa, Carlos. Entonces, el ego te afecta muchísimo porque empiezas a preguntarte por qué lo hice, por qué estoy aquí, por qué tomé la decisión, mira, lo que hice fue retroceder. Pero nada, cuando estás seguro de que en algún momento va a llegar la oportunidad, porque por eso tomaste el paso y sabes que estás en esa búsqueda, saber tomar la oportunidad o el tren, porque el tren no pasa muchas veces. El tren no es el metro que pasa y pasa, no, los trenes de la oportunidad en la vida yo creo que pasan máximo 2 o 3 veces, no creo que pasen más. Y empezando a trabajar con Carta Business Group, al inicio tengo que reconocer que fue también un poco difícil para mí, porque yo quería implementar lo que yo sé, ¿no? Y en un punto entendí, no, pero mira, Carlos, si tú estás en un sistema nuevo, en un trabajo nuevo, porque yo no había trabajado con seguros, y estás teniendo o viendo personas a tu alrededor que tienen éxito, tienes que hacer lo que ellos te dicen que hagas para conseguir los mismos resultados. Y en ese punto fue cuando el clic empezó a surtir efecto. Cuando entiendes que tienes que seguir un sistema y apalancarte de las personas que tienen resultados. Así es. Miren, hay muchas personas que se pueden encontrar tal vez en una situación similar a la que ustedes estuvieron en el momento de partida. ¿Qué consejo le podrías dar tú a una persona, Carlos, habiendo superado un estado de depresión, Nelson, teniendo muchos capítulos en tu vida de reinvención? Si tú podrías sentarte con alguien que tiene en verdad ese episodio de estancamiento mental en ese momento, ¿cómo lo podrías orientar? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Desde dónde partir? Bueno, primero decirle que no se rinda, porque en muchas oportunidades la mente me atravesaba esa palabra, ¿no? Devuélvete, ríndete, ya no puedes, no te rindas. O sea, si tú estás seguro de tus capacidades y que quieres salir adelante, no te rindas. Busca, lucha por lo que quieres y cuando lo encuentres, ahí apaláncate y haz el sistema o las cosas de las personas que han tenido resultado en el entorno o en el comercio o en el trabajo donde tú estés. ¿Ok? Por ejemplo, si eres un vendedor de autos, bueno, júntate con las personas que han tenido éxito en esa industria. Aprende de ellos, apaláncate de sus conocimientos. Si vas a vender paneles solares, lo que sea.
pero sé el mejor en el área, siempre busca ser mejor en el área en la que quieres estar. Pero creo que la palabra clave es no te rindas. Vale, ¿tú qué le puedes decir vamos a hablarle un poco a tu generación, Nelson? En verdad, no, y suena chiste, pero es que, mira, yo veo personas como tú y yo quisiera tener más personas de tu edad a mi alrededor y más testimonios de éxito. Porque mira, si nosotros consideramos, o por lo menos yo, que trabajo en el área del servicio financiero, si yo me coloco al lado, al lado de ti y le digo a cualquier persona que escoja con quién quisiera asesorarse, yo estoy seguro que tal vez hasta mi mamá se atendiera contigo y no se atendiera conmigo. Seguro que sí, por todo lo que tú irradias, tu experiencia, tu background, todo lo educado que eres, tu formación. Entonces, tal vez hay muchas personas con un background similar al tuyo e incluso puede que superior, porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con doctores, arquitectos, abogados, gerentes de bancos centrales de sus países y que no han tenido el resultado que tú has tenido. ¿Qué consideras tú que son esas cualidades que tú tienes que te han llevado a aceptar o a tener esa humildad para aceptar un nuevo trabajo, aceptar una nueva profesión que tú le puedas recomendar a los demás? Claro. Que tú pienses que sean duplicables, que cualquier persona pueda hacerlo para tener éxito. Sí, yo pienso que primero que nada creer en ti, ¿no? Creer en que las cosas tú las puedes hacer. O sea, si tú crees en ti y partes de allí, ¿verdad? Todo fluye. Y sobre todo, si le pones constancia, disciplina y perseverancia a lo que haces, vas a tener resultados irremediablemente. Obviamente, tienes que tener creencia en lo que tú haces, o sea, en el producto, si estás vendiendo un producto, si estás emprendiendo un negocio, ¿verdad? Hacer lo mejor posible en el negocio y convencido de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, ¿no? Y yo parto de ese punto, ¿no? Yo, en lo que me desempeño hoy en día, pues con bastante éxito, gracias a Dios, con mucha humildad te lo puedo decir, se debe a que realmente creo mucho en lo que hago, creo mucho en los productos, creo mucho en el servicio que representa para una familia, ¿verdad? Porque he vivido esa bendición. Entonces yo creo que partiendo de allí todo fluye, todo fluye. Entonces yo a las generaciones no tan jóvenes, ¿verdad? Yo le diría que no desmayen, como dice Carlos, no desmayes, siempre sigue adelante, ten un foco, es importante que tengas un foco donde quieres llegar, ¿no? Entonces, partiendo de allí, seguramente te va a ir bien. Mira, yo creo que es un tema de decisión. Y en lo particular yo cierro diciendo lo siguiente o compartiendo parte de lo que es mi filosofía de vida. En el momento en el que yo comprendí que cualquier persona realmente puede hacer lo que quiera hacer o puede alcanzar lo que quiera alcanzar siempre y cuando sea coherente y congruente con las habilidades que tiene. Yo pudiera decir, yo quiero jugar básquet profesional, pero brother, mío 5'6", es imposible realmente, ¿no? A nivel técnico. Pero cuando yo solamente me fijo en que 2 o 3 personas lo hayan conseguido. Si 2 o 3 personas lo han conseguido y tienen mis mismas habilidades o un perfil similar al mío, yo también puedo hacerlo. Lo importante allí es, creo que el entorno, apalancarnos a las personas correctas, realmente, como tú dices, escoger un sitio o un servicio o un ambiente donde estás totalmente identificado y vibrar basado en el amor. Es que nosotros, producto de la edad, ¿verdad? Quizás muchas veces ahí es donde nosotros creemos que tenemos siempre la razón y no nos dejamos guiar. No nos dejamos guiar por esta persona que de repente tiene un poquito más de experiencia. Así se llama. Si es ahí cuando joven, uno empieza a decir, no, ese viejo terco. Exacto. Es que nos hemos conseguido con muchos casos así donde jóvenes están dando entrenamiento a una persona mayor y la persona mayor no se deja enseñar. No se deja enseñar porque piensa que se la sabe todas o piensa que sabe más que él. Entonces no vas a venir tú que eres tan joven a enseñarme a mí, a decirme a mí cómo hacerlo. Yo me lo consigo y lo escucho pues de jóvenes que trabajan en mi entorno que me dicen, es que este señor no se deja, Ojo, no deja. Que sigue siendo ego. Ego quizás basado en la experiencia de los años. Sí, totalmente. Mira, yo cuento una anécdota No rápidamente. En un momento a mí me pasaron unas grabaciones. Una persona estaba haciendo como un boicot dentro de la organización y me pasaban grabaciones de esa persona mayor, más de 50 años, que había sido o había trabajado como gerente del Banco Central de Venezuela y decía que Sergio era un niño con suerte.
que era un niño con suerte, que seguramente yo era quien le limpiaba los zapatos al que era el dueño de la compañía en ese momento, Por en la favor. firma anterior donde yo trabajaba. Ajá. Y obviamente hablando, no solamente el ego, sino que el mal corazón. Entonces, Sí. yo creo que también va muy acompañado de los valores. Como digo, vibrar desde el amor, servir, ayudar, valorar el hecho de estar acá, de tener la oportunidad de levantar cada día con salud, con un entorno a tu alrededor que te facilite y te da las herramientas para que tú también puedas salir adelante. Entonces, Sí, eso es muy de verdad que yo creo que aquí hay mucha tela que cortar. No será la primera vez que estos dos personajes estén en este panel, No me digas que ya se va a acabar. porque su experiencia va a servir para muchas personas que tal vez están viviendo la misma situación. Recuerda que si te gusta el contenido de valor, cero amarillismo, sino escuchar las verdades, que tal vez mucha gente te camuflajea, pero acá tenerlas de forma directa, te puedes suscribir a nuestro canal. Siempre vamos a estar aportando este tipo de contenido en pro de tu crecimiento. Concluimos con creencia, ¿verdad? Escoger el sitio correcto, apalancarte a sistemas que ya funcionan, y créeme que si las personas siguen ese paso a paso, en algún momento van a estar acá contando nuestro testimonio. Así que si tú seguramente. quieres estar aquí en algún momento compartiendo con nosotros y ser un testimonio de éxito, hazlo y me cuentas.